El llamado del bosque, por Carlos Lorenz. Las dos mujeres se alumbran el camino con una antorcha. Es noche de luna nueva. La antorcha la carga la mujer con el mayor número de arrugas, quien con la mano libre empuja a la mujer más joven, la cual solloza, jorobada sobre el neonato que carga entre los brazos. Han llegado al lugar indicado. Deben detenerse. Así lo ordena la mujer con la antorcha. Ante la indicación, el sollozo se torna en un llanto incontrolable. Con súplicas intermitentes, a las cuales la mujer de la antorcha hace caso omiso. Le arrebata al bebé y con un intimidante tono de voz le recuerda por qué están ahí. Porque están por hacer lo que tienen que hacer. Si es que la mujer joven quiere conservar su reputación como buena cristiana, lo cual le asegurará un buen matrimonio y una estabilidad en el futuro. Pero para ello primero debe deshacerse del pequeño bastardo. Sin embargo, su instinto materno se acaba de tornar sumamente irracional. Intenta recuperar a su hijo de las manos de la mujer mayor, quien la bofetea. Deja al niño sobre el suelo, con tan solo una sábana rojo carmesí entre su delicado cuerpo y los insectos que habitan aquella tierra, quienes se alimentarán de su cadáver en unos días, ya que haya muerto de hipotermia. La mujer de la antorcha se lleva a la otra mujer lejos de ahí, de vuelta a su aldea, jalándola del cabello y abofeteándola y empujándola. No disfruta de su comportamiento, pero debe de asegurar el futuro de su hija, aunque se traduzca en la muerte de su primer nieto. A pesar de que aquel acto le permitiría contraer matrimonio con un médico, quien la amará, cuidará, dotará con privilegios y 2 hijos, la culpa jamás la dejará en paz. Y 60 años después de dejar a su primer hijo en medio del inclemente bosque, por instrucciones de su madre, la mujer manifestará en su lecho de muerte que aún puede escuchar los llantos de su primogénito, el cual abandonó a una muerte segura por miedo a las críticas sociales. 100 años después, la madre se despidió de sus hijos. Antes de partir, tomó el rifle, se ajustó la vestimenta que la protegía del frío del exterior y le recordó, una vez más, a su hijo mayor, que quedaba a cargo de los mellizos, un niño y una niña de 5 años, que lucían unas regordetas mejillas coloradas, efecto secundario del fuego que danzaba dentro de la chimenea. El adolescente le reiteró a su madre que podía contar con él, que se fuera a casar tranquilamente, que no se preocupara por ellos. A pesar de que confiaba en él, su instinto materno le impidió irse en paz. Tras cerrar la puerta de la cabaña, tomó el trineo que descansaba contra la fachada y se lo llevó jalando. Aún no nevaba, pero el frío necesario para crear las blancas precipitaciones ya casi había llegado. La madre traspasó la cortina de pinos que se erguía a 100 metros de la parte trasera de la cabaña, de una planta que ella, sus hijos y su esposo llamaban hogar. Antes de cruzar la primera hilera de coníferas, volteó a mirar, por última vez, la estructura que entre ella y su marido habían construido 13 años atrás, cuando ya estaba embarazada con su primogénito. Aún mientras miraba la cabaña, le abordó el recuerdo de su marido. Lo imaginó trabajando al otro lado del mundo, en el hemisferio sur. En 3 largos meses estaría de vuelta, pero mientras tanto, solo contaba con su memoria y las fotografías de su celular para soportar la distancia entre ella y el amor de su vida. Al ingresar al espesor del bosque, su instinto de cazadora tomó control de su cuerpo y mente. La supervivencia de ella y sus hijos dependía de ello. La tarde anterior había visto, con ayuda de unos binoculares, a un grupo de ciervos rojos pastando entre los altos pinos. El grupo consistía en puras hembras con un par de crías entre ellas. Había elegido cazar a una de las adolescentes para evitar dejar a los cervatos huérfanos. El padre de sus hijos le enseñó a cazar
y a aquellas alturas ya había superado a su maestro en estrategia y puntería. Su esposo solo la superaba en la fuerza física que era elemental para transportar a la presa. Pero para ello es que estaba el trineo. Guiada por una serie de huellas y desechos orgánicos, dio con el grupo de ciervos rojos. Los majestuosos animales estaban comiendo pacíficamente. Ella se posicionó a una distancia adecuada para mantener su aroma y vibraciones corporales invisibles. Sus ojos dieron con la cierva que había elegido desde la tarde anterior. Ella reposaba, echada, posiblemente acabara de comer. Se acomodó, cargó el rifle, apuntó, respiró profundamente, esperó el momento adecuado y jaló el gatillo. La siguiente vez que parpadeó, el resto del grupo había huido y su presa yacía sin vida en medio de aquel bosque. El tiro fue tan preciso que nunca sintió la muerte. Acomodaba el trineo junto al ciervo cuando escuchó algo que la heló: el llanto de un neonato. Al instante pasó de ser un audaz y preciso cazador a ser una prodigiosa y dedicada madre. El llanto indicaba que la criatura no estaba lejos, y mientras más intentaba ubicarla, más aumentaba la histeria de su llanto. Miraba de un lado a otro, sin poder toparse con el desesperado bebé. Emitió un nervioso hola, esperando a que se lo contestara la madre o el padre de la criatura. Pero ningún adulto le contestó. El llanto simplemente aumentó de volumen, como si de repente se hubiera materializado. Sus ojos encontraron al neonato debajo de un árbol que ya había repasado con la mirada. Estaba a 100 metros. Sin pensarlo dos veces, descansó el rifle sobre su presa y se echó a correr en dirección al llanto desesperado. La criatura estaba cubierta con una delgada sábana rojo carmesí, que apenas y le protegía de la tierra sobre la que yacía. Se abrió la chamarra, cogió al bebé y se lo llevó al pecho para transmitirle su calor. Le inspeccionó con la mirada y el tacto. Estaba helado. En una pierna le andaban varias hormigas que ya le habían mordido. Se la sacudió y acto seguido dio vuelta atrás en dirección a la que se suponía que sería la fuente de proteínas y energía para ella y sus crías en los próximos días. Pero no avanzó mucho, pues lo que vio la paralizó. Un grupo de lobos rodeaba a su presa. Eran 6. Por su aspecto, se trataba de un grupo de jóvenes machos a la espera de la época de apareamiento. El llanto del neonato hizo voltear al más corpulento y, como si se les hubiera informado telepáticamente a los demás, sin emitir sonido alguno, todos depositaron su mirada sobre ella. ¿O es que estaba mirando al bebé? Antes de poder reaccionar, la jauría corrió hacia ella. Sin pensarlo, ella también corrió. Debido a los altos niveles de adrenalina que habían excretado sus glándulas suprarrenales, le tomó varios metros de recorrido notar que, por alguna extraña razón, el bebé que protegía entre sus brazos aumentaba de peso. Aún así, continuó su retirada. Los lobos estaban cada vez más cerca. Por una fracción de segundo, se reprochó haber dejado el rifle sobre el cadáver de su presa. Pero ya era demasiado tarde. Siguió corriendo. El llanto siguió aumentando de volumen, hasta tornarse en el único sonido que sus oídos pudieran detectar. El peso del infante también continuó aumentando. ¿Acaso esto era un producto secundario de su miedo y cansancio? Imposible. Algo extraño estaba sucediendo, algo inexplicable. Notó que casi no avanzaba. Supuso que alguno de los lobos la había tomado de la pierna o de la chamarra, pero no sentía dolor. Giró la cabeza para mirar atrás. Los lobos estaban a menos de 10 metros de ella, pero habían dejado de correr. La miraban confundidos, denotando miedo. ¿Aquello era en verdad algo inexplicable, un milagro? Antes de que cambiaran de parecer, decidió reiniciar su huida. Pero algo se lo impedía. No solo era el peso del bebé,
que parecía que se le hubiera hundido en el pecho. No, miró a todos lados y cuando sus ojos se toparon con sus pies, su nivel de confusión incrementó aún más. Sus pies se habían sumergido en la tierra hasta los tobillos. ¿Arenas movedizas? No, podía ver sus botas, pero éstas estaban por debajo del nivel del suelo. Le tomó unos instantes comprender que se estaba hundiendo por culpa del peso del bebé. Arrastró los pies y conforme lo hacía, continuó sumergiéndose. Los lobos no dejaban de seguirle, cautelosos y temerosos. Comenzaban a aullar, confundidos. En cuestión de minutos, cuando las lágrimas empezaban a recorrerle el rostro y las memorias de sus hijos, su esposo, sus padres, hermanos y amigos de la infancia comenzaban a inundar su mente, notó, gracias a la poca razón que le restaba, que su cuerpo se había hundido hasta por debajo de sus senos. Tras notar esto, su atención pasó al neonato que llevaba en contra del cuerpo. Pero aquello ya no era un bebé, sino un cadáver momificado que se movía y lloraba como un neonato sano y fuerte. Gritó horrorizada. Intentó soltarle, pero le fue imposible. Las piernas de ella continuaban intentando correr. El suelo continuaba devorándola, solo hasta que lo único que le quedaba descubierto era la cabeza. Descubrió que si dejaba de correr, su hundimiento deceleraba. Pero al parecer esto, también descubrió que el miedo y la confusión de los lobos disminuía. La habían alcanzado por completo. El alfa se atrevió a olfatearle el rostro. Ella gritó. Él le lamió una oreja y acto seguido le intentó mordisquear el lóbulo. Ella reanudó su voluntad para correr y así se reanudó su hundimiento. Los depredadores se echaron para atrás y comenzaron a aullar. Ella continuaba escuchando el llanto que había desencadenado esta inexplicable tragedia. Debajo de la tierra, antes de perder el conocimiento y entregarse a la oscuridad de la muerte, recordó la última cacería que habían realizado ella, sus hijos y su esposo. Al final habían cocinado y degustado a su presa, en aquella ocasión un joven alce. El reproductor de imágenes de su muerte se apagó e ingresó en la oscuridad eterna, acompañada del llanto de aquel neonato que había muerto 100 años atrás, tras el abandono de su joven madre y su conservadora abuela. Abandono que le había convertido en un fantasma de aquel bosque, deseoso de retornar al pecho de su madre, pero con el peso de un rencor primitivo que le impedía salir de aquel punto del universo, lo que hacía de su llanto una agonía eterna. Si te gustó esta historia de terror, te invito a suscribirte y compartirla para que estés al tanto de estas historias y otros videos que estaremos publicando semanalmente. Hasta la próxima.